mencionarlo. Mucha gente me dice, no lo menciones, no lo digas, pero yo soy un hombre muy agradecido con aquellos que en alguna vez en la vida me dan la mano, y aquí lo tengo a José Luis Tapia, a quien le doy una cordial bienvenida y un caluroso y afectuoso abrazo, porque yo creo que ustedes están en el camino correcto de lo que son las propuestas que deben sacar al Perú de la situación dramática en la que se encuentra. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien. Van? He visto que están ya saliendo a la calle, están aprendiendo hemos salido están ganando con calle. hemos salido con la campaña Un Solo Impuesto, uno nada más. ¿Y por qué uno? Porque el resto de los impuestos están sobrando, o sea, es un derroche terrible que el gobierno esté gastando 242.000 millones, el cual se gasta más o menos unos 22.000 millones en corrupción. Eso es algo inaceptable para un país donde la anemia en los niños es algo triste, y además los colegios se caen a pedazos, las atenciones médicas son una vergüenza, que tengamos que esperar un mes para que te den una cita médica. Es decir, el panorama es una completa desilusión con el Estado, ¿no? Con el Estado ilimitado. Entonces nosotros estamos proponiendo justamente uno nada más, y con eso es suficiente para cubrir los gastos que la gente está pidiendo a gritos. ¿Cuál es? Seguridad. Tú sabes de la seguridad, más que hablar de la seguridad, la inseguridad es la que estaba marcando aquí la agenda, ¿no? Entonces, si la seguridad, obras públicas básicas, caminos, carreteras, más el tema de la justicia, la arreglamos, yo creo que la gente va a estar contenta. Y entonces ahí viene la pregunta: si la seguridad, la justicia y las obras públicas a la gente le pone contenta, ¿cuánto se necesita para pagar eso? Y nosotros hemos sacado un cálculo, ¿no?, en el Movimiento 5 Reforma. Aproximadamente algo así como 62.000 millones aproximadamente. La cuarta parte de lo que hoy en día se ve. Exactamente, porque son 242.000 y solamente necesitamos 80.000, un poquito de, digamos, de fondo de contingencia. Es suficiente con un solo impuesto y sería el IGB. O sea, el IGB pagando el 18%, como se viene actualmente pagando, es suficiente para pagar y no darle más plata a los politiqueros para que se lo gasten todo. Robando. Se la sigan robando. Y totalmente de acuerdo con los impuestos que son un robo, esos impuestos que estamos hablando, y efectivamente con un solo nada más resuelve todos los problemas del país. Porque la gente por lo general suele identificar los efectos, pero no las causas, ¿no? Habla de la corrupción, pero no nos olvidemos que la corrupción, ¿dónde sucede? En el Estado. Y si tenemos un Estado enorme, es el foco de la corrupción, ¿no? Si tenemos un Estado enorme, tenemos una corrupción enorme. Si queremos reducir la corrupción, porque no la vamos a evitar, desgraciadamente es parte de la naturaleza humana, lo que tenemos que hacer es reducir el Estado para reducir la corrupción. Sí, ¿no? Pero quisiera hacer un apunte ahí a lo que tú dices. Okay. Cuando nosotros hablamos de reducir el tamaño del Estado, es la función del Estado, no el tamaño como tal, porque se puede pensar que al reducir vamos a reducir el número de policías, el número de jueces, el número de fiscales, todo eso. Nosotros más bien estamos planteando ampliar el tamaño del Estado donde exista exactamente inseguridad. ¿Cuánta falta hace buenos policías que estén por las calles en cada esquina como era antes, ¿no? El amigo del barrio, ¿no? El amigo del barrio, el amigo le dabas la mano, conversabas con él. Ahora, ¿quién lo ha reemplazado? Un serenazgo, y estamos pagando doble incluso de seguridad. Entonces, ampliar el tamaño del Estado significa en esas tres funciones: justicia, seguridad y obras públicas. Más jueces, por supuesto, porque no podemos aceptar que un juez tenga dentro de su escritorio una cantidad enorme de expedientes que no sabe cuál va a salir primero o segundo. Entonces, se hace falta fiscales, hace falta jueces, hace falta secretarios de juzgado, hace falta policías, hace falta patrulleros, comisarías en cada rincón del país. Hace falta cárceles para meter presos a los miserables que también tienen asolada la población, ¿no? Entonces necesitamos ¿qué? Un gran Estado en esas tres funciones. Yo creo que con eso a la gente la puedes tranquilizar, y el resto dejárselo al mercado libre. Es suficiente, porque la gente va a encontrar trabajo apenas el Estado se reduzca en esas tres. O sea, no todo es reducir. Hay que reducir donde hay que reducir, y hay que crecer donde claro, hay que crecer. Ampliar, por eso, gran Estado. Y dejar al sector privado el que sea la locomotora del desarrollo. Exacto, eso se llama inversión privada, y la inversión privada se traduce en empleos, en ingresos, en oportunidades de hacer negocios, y los emprendedores estarían felices. ¿Por qué? Porque planteando un solo impuesto, tú lo haces más competitivo. Es decir, ya no tiene que estar pagando impuesto al selectivo al consumo, ya no tiene que estar pagando el impuesto a la renta. Fíjate, el impuesto a la renta, que hay de 4 categorías, tampoco estarían pagando el predial, no estarían pagando el impuesto a los activos netos. Es decir, son 36 impuestos
así legalmente son 36, aunque se puede decir, no, pero salud no es... Los no, aranceles, es los aranceles de importación, igual, todo eso, ¿no? todo eso te lo tiras abajo y dejas que la economía crezca, y más aún las empresas, porque las empresas son chiquitas en el país, pues son más Además, o menos 99%, son hay una microempresas. cosa que es recurrente y que la mayoría de políticos repite, que hay que apoyar a la micro y pequeña empresa, pero la mejor manera de apoyar a la micro y pequeña empresa es atrayendo a la gran empresa, que es la que finalmente le debe consumir todo lo que ellos producen, sí. Como pasa en China, ¿no? En China no existen casi fábricas, todos son ensambladoras que le compran todas las partes del producto que ellos venden a pequeños y microempresarios. Entonces esa gran empresa es la que finalmente genera la demanda, la gran demanda, que hace prósperas y exitosas las micro y pequeñas empresas. Mira, la particularidad en el Perú de la estructura empresarial es que la microempresa representa más o menos 96% del total de empresas en el país, que viene a ser 2 millones más o menos. ¿Cuánto es la gran empresa? Es el 0.5%, que son unas miles de empresas frente a los 6, 7 millones de empresas en el país. O sea, es poquito. Las locomotoras querían jalar a la mediana, y la mediana jalar a la micro, son pocas. Entonces, pocos van a ser los afortunados a hacer negocios con la gran y la mediana empresa. Entonces, ahí viene la propuesta de las 5 reformas, que lo que pretende es justamente abrir ese mercado, de regular, privatizar las 109 empresas estatales. Entonces, con eso logramos abrir los mercados y hace que las oportunidades de hacer negocio crezcan. Ya no se necesita incluso tener miedo a China, porque todos los que están en Gamarra tienen miedo a las zapatillas chinas, a los pantalones chinos, la camisa china. Todos los chinos son los culpables, pero claro, nadie se mira el ombligo y se puede decir, ¿qué estamos haciendo de mal aquí que ni siquiera podemos competir contra China? Y ahí es justamente las reformas, ¿no? Las reformas son necesarias para que ese emprendedor que empieza de abajo con un capital de 1.000 soles no tenga que ir necesariamente a una municipalidad a pagar su licencia de funcionamiento, porque lo va a empobrecer. Ya sabemos que no funciona ese tipo de sistema donde el municipio cobra por el letrero, el municipio te cobra por el predial, el municipio tienes que pagar por licencia de funcionamiento, el municipio, o sea, todo defensa el municipio civil y todo lo que te cobran, ¿no? Y todo eso es porque justamente el estatismo, que esa es la enfermedad del Estado, ha hecho que todos nuestros emprendedores, en lugar de poder competir contra China, tengan que informalizarse como una salida, un escape. Y peor aún, los trabajadores, quienes salen peor parados aquí, porque los trabajadores deberían ser como grandes trabajadores que tengan su capital propio, tengan sus acciones propias, todo eso, estén descapitalizados al punto pues de que se informalicen al 85% del mercado total, ¿no? Entonces es una vergüenza que teniendo 40 años de estatismo hasta ahora no aprendamos que eso es un gran problema que tenemos que resolverlo, ¿no? Yo siempre he dicho que el Perú es un Ferrari, pero con el freno de mano puesto al máximo. O sea, tenemos un potente motor de desarrollo, pero desgraciadamente el freno de mano no nos permite avanzar, y ese freno de mano es el Estado. Cuéntame en qué consisten las 5 reformas. Yo las conozco perfectamente bien, pero creo que nuestros amigos televidentes tienen que conocer los detalles para irlos internalizando, ¿no? Dentro de su propia mente, ¿no? Ok. Hay 5 reformas: la política, la económica, la educativa, salud y pensión. Esas 5. Y las 2 más potentes son las 2 primeras, ¿no? La política y la económica. Las otras 3 son la transición, porque tenemos que salir de donde estamos y irnos hacia una buena ruta. De las 2 primeras, básicamente, si queremos resumirlo, la primera resuelve el tema de la seguridad, o sea, la parte política. Pero hay que darle una serie de condiciones políticas a esta reforma política para que sea estable todo, ¿no? ¿Tú crees que debemos salirnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Tú crees que es una especie de grillete que no nos permite actuar con... Siempre que hagamos... Acuérdate que estos organismos han sido creados y de justicia, siempre que hagamos esa reforma. Estos organismos han sido creados y fortalecidos por la izquierda, que casualmente no quiere pues que los estados puedan tener la soberanía suficiente como para aplicar lo que se merece, pues a todos aquellos que se ponen al margen de la ley, ¿no? Es que los rojitos, los rabanitos y todo eso, tienen algo en parte razón, algo, no todo. Es que si tú aplicas la justicia como está acá, así como está, no hay garantías de que tu proceso sea bien encaminado, sea justo. Entonces nos corremos un peligro que con el sistema de corrupción de la justicia vayamos a ir presos por razones políticas. Entonces, ¿qué garantías tú tienes respecto a ahora con una justicia de ese tipo, corrupta?
es posible que te manden a la cárcel sin mayores pruebas. Y los 64 detenidos en el búnker de Pachacamax estén libres. Estén libres. ¿Te acuerdas? Estos venezolanos que desgraciadamente están todos libres, ¿no? Esa es una prueba de cómo el que tiene la plata manda. Entonces, o la capacidad de presionar, ¿no? Claro, entonces ahí viene la Corte Interamericana. Pero el problema de la Corte Interamericana es que también es un nido de izquierdistas, o sea, le interesa solamente a las razones políticas de fondo. Te doy un elemento de juicio adicional a tus juicios, y es que yo, como analogía, he definido a los izquierdistas como hermanos, entre comillas, en la desgracia con los pobres. Ellos dicen que con los pobres no, con los delincuentes. Porque mientras uno roba con la ley en la mano, son los políticos, los otros roban al margen de la ley. Entonces, ¿por qué se protegen entre ellos? Porque acusan al, entre comillas, injusto sistema capitalista de la pobreza que los obliga a ellos a hacer las reformas nefastas que hacen en el poder, y a los ladrones a robar. Nos justifican el robo en base al tema de la necesidad y el opresivo sistema capitalista, ¿no? Y te quedas muy corto, porque no solamente roban, asesinan también. O sea, son hermanos en el robo, en el asesinato, en el secuestro. Entonces, que a mí me tocó vivir en Venezuela, y yo conozco perfectamente bien allá la realidad de la señora Iris Valera, que es la ministra de Prisiones de Venezuela, quien tiene sus mayores aliados a todos los presos, ¿no? De manera que ella permite que los bacanales en las cárceles los fines de semana, ha permitido que los presos salieran y pues, fueran el primer muro de contención cuando hubo, ¿te acuerdas?, el concierto en el Puente Internacional para entregar medicinas a la gente necesitada en Venezuela, y ellos no permitieron, o sea, son sus aliados. Y también el tema de los colectivos que fueron armados, financiados, y se regalaron motocicletas el gobierno chavista para que fueran su muro de contención ante las arremetidas de la oposición. Eso lo he vivido yo, a mí nadie me va a contar esa historia, de manera que lo tengo clarísimo. Ahora, ¿qué más tienes sobre el tema de la reforma política? Ya, de la reforma política, que hemos hablado del tema de la justicia, que hay que arreglarla definitivamente. Sin justicia no puede caminar ninguna sociedad. Entramos a la reforma en la seguridad, que es el tema de la policía. A la policía, que hacen una purga tremenda ahí, porque también se ha convertido en la primera institución corrupta del país, así lo ha dicho la Contraloría. La Contraloría ha sacado. Yo creo que los policías detienen a los delincuentes, y más bien es la Fiscalía y el Poder Judicial que a través de la puerta giratoria. Bueno, digamos, vamos a conceder que no toda la policía es corrupta. Una parte, digamos, importante sí, pero corrupta me refiero a las cosas que son disfuncionales a su deber, ¿no? O sea, un comandante, en lugar de destinar el presupuesto para el rancho, lo destina para otros fines. Entonces eso se llama malversación de fondos. Entonces ahí es donde sale mal parado la policía, sale como primera institución corrupta. Entonces hay que hacer una reforma profunda que lleve a que tengamos seguridad, porque no puede ser que tengamos que protegernos de los ladrones y tenemos también que protegernos de los malos policías. Entonces tenemos que tener ahí una reforma policial profunda. Ya tendremos para ocasión, ¿no? Para la inversión es básico encontrar un país pacificado, un país con instituciones no corruptas en la judicatura e infraestructura que permita desarrollar industria, como lo que desgraciadamente parece que va a ser un tremendo problema con el puerto de Chancay. Se ha hecho esta maravillosa obra del puerto de Chancay que nos coloca en el ombligo del mundo, y le va a dar, pero no tenemos infraestructura. Y le van a dar trabajo a los ladrones allá, porque ahí se va a requerir mucha seguridad, porque la prosperidad atrae justamente gente de todo tipo. Los grandes puertos del mundo tienen mucha delincuencia, ¿no? Entonces, por algún lado va a tener que descongestionarse Lima de tanta ratería que hay ahí, y se van a ir a Chancay a robar por allá. Entonces, si no tenemos un buen sistema de seguridad, vamos a tener problemas allá en Chancay. O sea, no es solamente el problema en Lima, ¿no? Entonces, hay que hacer una reforma profunda, esa es la parte política. Con eso resolvemos el tema de la inseguridad. Gobiernos regionales, gobiernos municipales. ¿Tú crees que tiene que haber una fusión o generar gobiernos funcionales que, bueno, los políticos no trabajan nada y cobran mucho y roban mucho? Entonces yo había propuesto en algún momento de estos años que nos ha tocado intercambiar muchas veces opiniones, que los gobiernos regionales sean gobiernos funcionales, donde los regidores y los alcaldes conformen estos gobiernos regionales, que trabajen 3 días de la semana como autoridades municipales y 3 días de la semana como autoridades regionales, porque muchas de las funciones que ambos tienen se contraponen o se superponen y se estorban, porque lo que tenemos que hacer es simplificar el tema administrativo. Entonces eso generaría de alguna forma una reducción drástica de esa burocracia que tanto daño le ha hecho al país, ¿no? Yo iría más allá, Humberto. Yo creo que deberíamos pensar en el federalismo, el Perú como país federal, ¿no? Cuando terminemos esas 5 reformas habrá que hablar de ese tema, porque es importante
desconcentrar el poder, pues, ¿no? O sea, ahorita Puno se siente como olvidada, atrasada por culpa de Lima. O sea, los males que tienen las provincias, a todo Lima le adjudican toda la culpa, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque ahí está el poder concentrado. Entonces, un país federal no creo que sea mala idea, hay que pensar, porque el modelo centralista que tenemos no ha dado solución. Esas medidas centralistas de Toledo no ha funcionado. Entonces las cosas cuando son a medias nunca funcionan. Es mejor todo completo o nada, porque eso es lo que ha pasado. Quiso hacer Toledo la transición hacia la descentralización y se quedó a mitad. Algunas competencias fueron trasladadas al gobierno regional, otras al gobierno nacional y otras al gobierno municipal. Entonces no ha funcionado completamente. Hay que pensar en descentralizar. O sea, por ejemplo, estamos hablando, ¿qué es federalismo? Cada región en el Perú es un estado con sus propias políticas. De esa frase, un país, dos sistemas, ¿funcionaría ahí? ¿Tú crees que sería la gran oportunidad para darnos cuenta qué funciona y qué no funciona? Podríamos comparar, ¿no? Entre estado y estado, ¿no? Si uno decide tener un estatuto autonómico de corte socialista y uno desea tener un corte autonómico de corte capitalista, ver finalmente cuál de los dos tiene éxito. Es que justamente ese es el efecto demostrativo, ¿no? Como ocurre en otros países, Estados Unidos, Suiza, son dos ejemplos de lo que se llama federalismo, donde ahí los estados compiten. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un estado que es más o menos como paraíso fiscal, que es el Delaware. Tú vas ahí, dejas tus depósitos en los bancos y es libre, o sea, no necesita estar físicamente para abrir una cuenta bancaria allá. Además tiene otro tipo de impuestos más bajos que el resto de los estados. Entonces eso le permite a que Puno, Cusco no se estén quejando de Lima, porque siendo estados cada uno podrían decidir qué tipo de política. Y si ellos quieren ser socialistas, que lo sean. Claro. Si ellos quieren ser capitalistas, que lo sean, pero eso va a depender de la votación propia que cada uno de los votantes de esa zona lo hagan, ¿no? No hay nada en imposición. Versus, si Lima opta por el capitalismo y Cusco prefiere el socialismo, competirán y veremos dónde van las inversiones. A donde haya más trabas, más regulaciones, más confiscaciones, más expropiación, o se van a uno donde a los políticos se les debe catalogar a los políticos se les debe catalogar por los resultados y no por las intenciones. Exacto. ¿Qué más tenemos en el campo político, José Luis, de lo que ustedes proponen? A ver, entonces hablamos, ¿no? Entonces, a ver, seguridad, ese es el primer punto. El segundo que hemos visto, el tema de la justicia, que hay que reformarla. Acabar también con la puerta giratoria, ¿no? Sí, y hay que acabarlo porque es necesario, porque la justicia ahorita pues no están dando bien, ¿no? Y nos bajan de calificación crediticia, que es lo peor de todo, ¿no? Cuando no hay institucionalidad, ahuyenta las inversiones. Hace poco nomás la CONFIEP sacó un comunicado sobre el tema de la inseguridad y el tema de la justicia. Y ahí se nota cómo ya ni siquiera a los pequeños y a las medianas empresas les toca el problema. Ahora ya le está tocando a las grandes, porque CONFIEP representa a la federación justamente a la confederación de las federaciones. Si ellos ya están dando una voz de alerta sobre ese particular, ya te imaginas el grado de peligro para las empresas grandes, que se supone tienen su propio sistema de seguridad, que no puedan ni con ese propio sistema financiado por ellos. Es que sí, la cosa es grave. Sentirse seguros. Es como, te acuerdas el caso de Tarata, ¿no? Todos pensamos que el problema del terrorismo acababa en las regiones, en las provincias, pero cuando pusieron la bomba en Tarata sentimos todo de que Sendero estaba casi a punto de tomar el poder. Entonces eso hizo reflexionar también a los millonarios de que ellos también les va a afectar tarde o temprano. Algo que pasó, ¿no? También a Estados Unidos con el terrorismo, ¿no? Ellos se sentían intocables y el 11 de septiembre se dieron cuenta que eran vulnerables también. Exactamente. Entonces, esa reforma en la justicia, la reforma en la seguridad son reformas políticas, al menos ahorita, necesarias. El tema del federalismo se verá después, ¿no? Después, en la reforma económica, que es la reforma que hemos estado hablando en un comienzo, de cómo bajar impuestos, era justamente el impuesto único, ¿no? ¿Por qué único? Porque es el único que va a financiar esto que hemos hablado, la reforma de justicia, la reforma política, la reforma de la seguridad. Y ahí abrimos todos los mercados. El que más consume, más paga, evidentemente. Por supuesto. Y todos van a pagar. Para que no digan que se está dando un beneficio a los ricos en perjuicio de los pobres. Los ricos tienen más recursos, van a consumir más, van a gastar más. Justamente los beneficios de la reforma económica es lograr que la gente aumente sus ingresos. No es para que solamente compre a menos precio, sino que también gane más de lo que está ganando. ¿Cuánto más o menos está ganando mensualmente un peruano promedio? Bueno, 1.600 soles aproximadamente.
Tú con 1.600 no puedes decir que comes. exacto, no estás pensando en cosas mejores, ¿no? Sino que estás pensando cómo llegar a fin de mes. Y esa no es la idea es cómo hacerle ganar a un peruano en promedio lo que gana como aspiración, ¿no? Un catarí o un catarense, ¿no? Que gana más o menos $10.000 mensuales. Si pueden darse el lujo de comprar una botella de agua, esa que tú pones ahí frente a los televidentes, paga 10 euros en Qatar, una botellita de agua, y no hay revuelta, no hay huelga, no hay nada. ¿Por qué nosotros tenemos que por un 10 céntimos de pasaje que sube estamos insultando al cobrador, casi incendiamos los no hay micros? recursos, no hay plata, la gente Claro. trata de administrar lo poco que tiene, ¿no? Entonces Vive el cualquier presente, cosa que sube, no hay posibilidad de pensar en el futuro, solamente en el presente. sube el menú en la universidad, todo el mundo habla del menú. Entonces, es decir, los ingresos son tan bajos que cualquier centavito que suba ya es una noticia en los Te periódicos. descuadra el presupuesto. Entonces, eso hay que arreglarlo, y eso se arregla con mercado libre. Esa es la reforma económica, y para eso hay que privatizar muchas empresas. Mira el derroche de plata con Petroperú. 6.000 Se bota la millones de plata, dólares. sí. 30 hospitales tirados a la basura. No se construyeron por culpa de ese Petroperú. Gente con anemia. Eso es imposible, pues, es inaceptable. Entonces, por eso hay que privatizar, hay que dejar que la gente sea propietaria de esas empresas. Nosotros tenemos esa idea de entregar las acciones de esas empresas. Estamos estudiando si hay que venderlo, aunque sea a un precio simbólico, o regalarlo, no sabemos, pero sí hay que transferir de todas maneras todas estas empresas para que tú, yo, el amigo que nos ve en la televisión, sea capitalista, o sea, diga, yo soy accionista de Sedapal, yo soy accionista de Petroperú, yo soy accionista de Electroucayali, yo soy accionista de muchas de esas empresas estatales. Entonces ya la persona no va a ser un simple empleado, sino va a ser un capitalista que dice, ok, yo tengo mi sueldo, tengo mi ingreso, pero también tengo mis otros ingresos por concepto de beneficios o utilidades que recibo de esas acciones que recibió del Estado como compensación a los daños que generó el Estado. No se olviden de esta pequeñísima parte que acabamos de tocar, porque cuando toquemos el tema de la educación, ahí también yo quiero hacer una tingencia, porque yo creo que los profesores podrían ser empresarios de la educación si es que también se les da la propiedad de los centros educativos. Correcto. Porque no hay nadie que proteja más un bien que lo propio, ¿no? que cuando es de uno mismo. Claro, así es. Entonces, como verás, la liberalización de los mercados financieros, la liberalización de los mercados de servicios, para que en lugar de tener 4 o 5 operadoras de telefonía celular tengamos 100, o en lugar de tener 20 bancos tengamos 200 bancos. ¿Qué es lo que ustedes proponen respecto a eso? Ya, eso ya entraríamos a la parte ya que educación, los proyectos económico. Claro, a lo económico, ¿no? Ahí básicamente es presentación de proyectos de ley. O sea, si tú dices, ¿cómo se hace la transformación del país? Vas al Congreso y derogas todas las leyes, pero ¿quién deroga todas las leyes? Los congresistas. Por eso que cuando nosotros proponemos estas medidas o estas reformas, estamos pensando básicamente en congresistas que vayan y deroguen esas leyes para que se haga esta reforma y la gente pueda vivir mejor. Entonces ahí vienen los partidos. ¿Por qué se tiene que formar partidos? Para hacer estas reformas. No hay otra manera. Es el camino, ¿no? Ahí el ejemplo de Argentina nada más, como por falta de votos el presidente Milei no obtuvo lo que él presentó, que eran algo así como 600 artículos. Y tuvo que recular un poquito. Y tuvo que conformarse con que le dieran 200. O sea, una tercera parte de lo que él quería hacer de su programa de gobierno. Y eso es por ausencia de un buen partido político. En el Perú tenemos la oportunidad que con el cambio de gobierno del Ejecutivo también cambiamos el Congreso. Entonces, la gran oportunidad para meter una gran cantidad de congresistas que tengan una misma visión con la de ustedes. Y te digo con toda honestidad, de todas las personas que hemos entrevistado acá, candidatos de diferentes partidos, veo mucha buena voluntad, pero no nos olvidemos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces hay que tener intenciones, pero hay que tener visión del país. Y por otro lado, esos mismos personajes que yo he entrevistado tienen partido y no tienen ideas. Ustedes tienen ideas y no tienen partido. ¿Cómo piensan resolver el tema del vehículo que es tan importante para poder llegar a hacer las reformas? Bueno, es un tema que va a tomar tiempo, ¿no? Los peruanos a veces nos acostumbramos a que las cosas sean ya. Sí, pues, pero ya también necesitamos tu apoyo. Claro, lo que pasa es que también cuando tú estás con el agua a la nariz, no al cuello, a la nariz, sabes que no tienes tiempo, que el agua sigue subiendo y que tienes que encontrar una solución. Sí. ¿No crees tú que, y en esto creo que es importante una autocrítica, tú sabes que me he pasado años buscando la unidad entre las diferentes tribus liberales, cosa que ha sido muy difícil, ¿no?
Es ahora, recién ahora, cuando ya uno pinta canas, cuando ve que hay jóvenes que a veces ni lo conocen a uno y no conocen el esfuerzo que uno ha hecho y toda la energía que ha gastado en buscar esa unidad que a veces por quítame esta paja no se ha logrado en el liberalismo en el Perú. ¿Tú crees que ha llegado el momento de poner pequeñas actitudes, establecer una agenda mínima a partir de la cual comenzar a generar sinergias entre los grupos distintos que existen? Porque surgen por aquí personas como por ejemplo este muchacho Jorge Ugarte, que ha logrado cierta ubicación mediática, que tiene una formación bastante sólida, por lo que yo he podido apreciar, pero que no es suficiente, que hay que seguir sumando. O sea, no se trata de tener una cabeza y un montón de gente sin ningún tipo de brillo, sino tener una gran nova rodeada de muchas estrellas que brillen también con luz propia. ¿No crees tú que llegó el momento de deponer esas actitudes a veces caudillistas que ha habido en el liberalismo, o diferencias que generan, pues, no, yo como tú eres una micra menos liberal que yo, no quiero seguir caminando contigo? ¿Tú crees que ha llegado el momento de, como ha tenido que hacer Milei, recular un poquito? Ya en el Ejecutivo se ha visto la obligación de recular para poder seguir sumando, porque no tenemos un Milei acá en el Perú, desgraciadamente, un hombre que sea capaz de atraer, como ha traído él, ese voto de los inclusive peronistas en Argentina. ¿Tú crees que llegó ese momento de poner algunas legítimas aspiraciones para que finalmente lleguemos, aunque sea para mostrar algo de lo que el liberalismo es capaz de hacer en un país? Nosotros pues, siempre hemos dicho que somos una ventana abierta a las oportunidades de cualquiera que quiera sumarse al esfuerzo con una propuesta que nosotros justamente estamos haciendo esa difusión. Hemos estado formando gente en el sentido de no ser egoístas, somos solamente nosotros, hemos abierto las puertas, hemos formado gente, sí, seguimos formando gente, porque creo que hace falta justamente que este liberalismo clásico sea más conocido, y eso lo estamos haciendo de a poco. Mira, antes nadie hablaba de liberalismo y ahora se está hablando, ¿no? Entonces eso no es por gusto, es porque ha habido acciones dentro del Perú, en el caso tú, en el caso de hoy, de todos los amigos, que por alguna razón mencionan nuestros nombres por las redes, hacen referencia, etcétera, y eso es justamente para bien o para mal, ¿no? Claro, porque como dicen en política es importante que hablen de ti, así hablen mal de ti, pero que hablen de ti. Así es, entonces eso ayuda mucho al esfuerzo, ¿no? O sea, tal vez yo no sé si en el 2026 sea la mejor época del liberalismo, no lo sabemos, porque mucho de esto va a depender de lo que haga Milei. Si Milei le sale bien, nos va bien acá. Si a Milei le va mal allá, nos va a ir mal a todos acá. Entonces, tú hablaste hace unos segundos de que se sumen a ustedes, pero tú serían ustedes capaces de sumarse a una iniciativa política ya inscrita, que es el vehículo capaz de llegar al poder. Te voy a contar una anécdota. En la primera presentación de Humala, me acuerdo que se acerca un connotado liberal peruano, Enrique Gersi, y me dice, me han tocado la puerta pidiéndome una lista de 40 personas liberales para engrosar las filas del humanismo, y a mí me causó mucha gracia porque era como una especie de caballo de Troya lo que se nos iba presentando, ¿no? La oportunidad de, a través de una lista abiertamente de izquierda, que vayan 40 liberales que de alguna forma preñen con sus ideas en el Congreso y dentro de esa propia institución, con las ideas que nosotros defendíamos y defendemos hasta el día de hoy. En ese entonces con nuestro amigo Héctor Ñaupari, que en esa época vivía, fue parte de este esfuerzo, pero desgraciadamente finalmente no se dio. ¿Tú crees que sería importante si alguien te extiende la mano y te dice, mira José Luis, vamos a recoger lo que ustedes están planteando, vamos a llevar un número importante de liberales? Porque acuérdate que ya si no estás inscrito en un partido político, lo único que te queda es el camino a la invitación. O sea, de 130 diputados serían 26 candidatos, y de 60 senadores serían 12 senadores que vayan con las ideas de la libertad al Congreso, y que desde adentro, ya con una exposición mediática más importante, puedan cambiar la realidad del Perú, que debe apuntar hacia el liberalismo. Claro, mira, recuerda que los partidos políticos son vehículos, no son fines en sí mismos, son caminos para llegar al poder, desde el poder donde se hacen todas las reformas, donde se hacen los cambios del país. Así que no interesa el vehículo, la marca, si es Tico, si es Mercedes-Benz, si es BMW. ¿Qué me has hecho recordar? Me has hecho recordar a Deng Xiaoping, cuando los comunistas chinos pues se le van encima, cuando él dice hay que aplicar el capitalismo en China, y él dice, miren señores, a nosotros no nos importa que de qué color sean los gatos,
Lo importante es que cacen ratones. Claro. Y mira lo que es China hoy en día después de 30 años, ¿no? Claro, porque si uno se plantea como objetivo personal, yo quiero que el Perú sea liberal, o sea, quiero que el Perú simplemente las 5 reformas, no interesa en qué carro vayas, pero si tú llegas a la orilla del río o de la playa, haz los cambios, no interesa cuáles sean los medios, obviamente los medios morales, sí, por supuesto, pero haz el cambio. Si te dan la oportunidad de subirte un vehículo y te vas al lugar donde tienes que hacer las reformas, porque ese es tu objetivo, entonces lo haces, ¿no? Moisés es el más claro ejemplo de un hombre que fue capaz de dejar de lado sus apetencias personales, porque llegó hasta las puertas de la tierra prometida, pero nunca ingresó a ella. Así es, Yo creo que lo importante es que las cosas se hagan por lo menos encaminadas. así es. O sea, que Estén la luz esté al direccionadas. final del túnel, ¿no? Tú lo direccionas y Claro. que todo circule. Yo en ese sentido toda mi vida he puesto todos los apetitos que cada ser humano tiene, pero yo creo que ha llegado el momento en que los liberales en el Perú se junten y yo estoy seguro que va a haber una gran oportunidad en estas elecciones, puesto que ya hay mucha gente que nos está tocando la puerta para invitarnos a participar dentro de sus partidos políticos. Algunos partidos totalmente sería una relación totalmente contra natura, pero vuelvo a repetir, no importa de qué color sean los gatos, lo importante es que cacen ratones. Vamos a la tercera reforma, José Luis, que creo yo una de las más importantes, Sí. porque el tema de la educación es vital para un país como el Perú. Sí. Aquí el enfoque siempre va a estar centrado en el usuario del servicio, ¿no? Estamos hablando del padre de familia, el niño que se va a educar, ese es el enfoque. Cambiar el subsidio de la oferta por el subsidio de la demanda. De la demanda, ¿no? Entonces ahí hay que hacer reformas de fondo. Por ejemplo, los colegios ahorita están financiados por el Estado, pone colegios por donde le da la gana y ninguna funciona adecuadamente como para decir este es un buen ejemplo que se debe hacer en otros países. Entonces, en vista del fracaso educativo del gobierno, entonces hay que proponer una solución distinta, ¿no? A resultados distintos, cosas distintas, ¿no? Y ahí proponemos nosotros entregar esos colegios que están ahorita en manos del ministerio a sus operadores, que serían los profesores, los directores, Los propios administrativos. Los administrativos. Y de repente crear una gerencia educativa, una nueva carrera con gerencia educativa, ¿no? Porque si no, hay mucha gente que nos dice, pero eso va a ser como la reforma agraria, que se le dio los tractores, se le dio la tierra a los agricultores y fracasaron, ¿no? Claro, la diferencia es que aquí estamos hablando de entregar acciones, o sea, como jurídicamente tú eres propietario, acá está el papel, acá sale a tu nombre, y tú con ese poder puedes hacer gestión, ¿no? O delega la gestión, no necesariamente tiene que ser el maestro el que gerencie contrata un buen gerente de escuela de negocios, que aquí hay como 4 o 5 buenas, y con eso empiezas a gestionar. Ahora, toda la responsabilidad pues va a recaer sobre los profesores, sobre los... El éxito y el fracaso, ¿no? Exacto. Ahora, se van a esforzar, obviamente, por contratar a los mejores maestros, los mejores administrativos, etcétera. Y los padres de familia van a salir beneficiados. Finalmente su hijo va a salir mejor educado, en lugar de estar adoctrinado con los textos escolares tipo Sendero Luminoso, que eso es lo que trae problemas en la cabeza del niño, ¿no? Hay gente que pregunta, pero ¿y eso dónde ha funcionado? Entonces, ¿no? Y yo digo siempre, no hay que ir muy lejos. Aquí funciona. Fe y Alegría son colegios gestionados por la iglesia y son financiados por el Estado. Senati, Instituto Superior, es financiado por el Estado y gestionado por la Sociedad Nacional de Industria. De manera que el ejemplo existe. Hay a dónde mirarnos en el espejo y poder plantearlo. Además, también este tema de Innova School. No nos olvidemos que estos colegios promovidos por el grupo Intercorp, son colegios cuyo costo son de 400, 500 soles por alumno, que es exactamente lo mismo que nos cuesta a todos los peruanos pagar una vacante escolar. De manera que nosotros, en lugar de darle el dinero a estos burócratas que finalmente se lo tiran, lo gastan mal o lo despilfarran, se le da al usuario, con lo cual se destierra esa leyenda negra de que lo que queremos es privatizar la educación como si eso fuera malo, cuando finalmente, bajo el sistema que ustedes proponen, es absolutamente beneficioso para el país, ¿no? Uno mira las experiencias internacionales, sobre todas las que son exitosas, ¿no? Finlandia, Suecia, Alemania, todas tienen el mismo patrón. Todas tratan de imitar a la gestión privada. Ningún colegio exitoso trata de imitar la gestión estatal. Es al revés. De la gestión estatal quiere gestionar con el modelo privado. Entonces, ahí te está dando ya un derrotero. ¿Cómo hacer que los colegios
estatales se conviertan en excelencia académica si no es por la gestión privada. Entonces, para que haya una buena gestión privada tienes que tener recursos privados que sean elegidos privadamente, decididos privadamente, y no por la voluntad política del burócrata que se encuentra en un ministerio ahí en el 14º piso, decidiendo sobre los destinos de la mente de los niños. Entonces tenemos que ser más prácticos en ese sentido y mirar las experiencias internacionales y veremos que eso sí funciona, como tú ya señaló esos dos ejemplos, y se añade al tema de que, bueno, ¿qué va a pasar mientras tanto hagan las reformas políticas, económicas? ¿Qué va a pasar con los niños pobres? Y ahí nosotros salimos con el tema de los cupones educativos, ¿no? Que viene a ser unos documentos, o si quieres, electrónicamente. Una frase que habría que de repente modernizar, ¿no? Porque se hablaba de los vouchers, los cupones, sí, pero y eso no funciona. No, ahora, no, una tarjeta no, de subsidio educativo. Mira, ¿no? Te diría algo más práctico. O un aplicativo. O sea, agarra y dice, bueno, ¿qué colegio ahorita quiero yo? El que está más cerca de mi casa, que es privado, me gusta mucho, etcétera. Y le damos un presupuesto. Yo más o menos hemos calculado, sale así como 1.900 soles. Si agarramos el presupuesto del Ministerio de Educación y se lo traslada al número de beneficiarios, o sea, los más pobres del país, los estudiantes más pobres, sale así como 1.000, 1.900, tal vez sea 2.000. Es muchísima plata. Sí, pues. Pero mira, te voy a explicar cómo funciona esto. Entonces, yo pensé que era mucho menos. No, porque el presupuesto del Ministerio de Educación es 41.000 millones y los beneficiarios son 2.100.000. Tú divides esos millones entre esos, te sale más o menos 2.000 soles y tal. ¿Estás seguro que son 2.000? Sí, es así. Entonces, ¿qué hace? El padre de familia dice... Perdón, ¿estamos hablando primaria y secundaria? Cualquiera de los dos. No, pero 2.100.000 es la suma de primaria y secundaria. Sí, las dos. Quería precisar eso porque no lo tenía muy claro. Sí, son como 2 millones, son todos los matriculados en los colegios estatales, ¿no? Instituciones educativas, se lo denomina. Entonces, ¿qué hace el padre de familia? Bueno, me gusta este colegio, ya, ok. Y todos los colegios tienen una base interconectada de quiénes son los beneficiarios. Entonces, supongamos, Humberto Pérez quiere matricular a su hijo, y entonces van a la base de datos. Yo soy Humberto Pérez, quiero matricular a mi hijo. Deme su apellido, Pérez, Fray, no sé cuántitos. Y entran a la base de datos del gobierno. Sí, usted figura como beneficiario porque usted ha declarado que tiene un niño de 8 años. Entonces, ok, acá tiene usted un presupuesto de 1.900. Sí, he venido a matricularlo a mi hijo que no sé cuánto. Listo, terminó el requisito de que tú figuras en la base de datos y supongamos que cobran 500 soles. 500 soles, agarra, lo ingresa como descargo del presupuesto, y el resto pasa al Tesoro Público. O sea, tú tienes un techo hasta de 1.900 para gastar. Entonces, ahí el padre de familia va a tener que decidir a dónde va a enviar, a un colegio más lejos, más cerca, depende de su presupuesto. O de otro nivel. O también se podría dedicar parte de ese presupuesto al tema de los útiles escolares. Tal vez, sí. Uniformes, sí, que seguramente. El uniforme es algo absolutamente socialista, ¿no? Pero, en fin, yo recuerdo, a mí me tocó justo agarrar la reforma educativa de Velasco. Y me acuerdo cuando cada colegio tenía sus uniformes diferenciados, plomo, y nos tuvieron que poner todos de color rata, ¿no? Sí, color plomo. Color plomo, ¿no? Entonces, ese detalle, digamos, administrativo, más profundo, si es con cuadernos, con mochila y todo eso ya... Con laptops. Eso se verá en el plan de gobierno, ¿no? Entras a un detalle más específico. Entonces, ese sería el voucher en el tema educativo. Serían todos los colegios estatales bajo gestión privada. Compiten todos por atraer al mayor número de público. Saldrán los colegios, los que no hacen bien su tarea, más los maestros, más la gestión, más los baños, más las carpetas, no se prende el foco, no prende la computadora, todo eso va en contra del colegio y los padres de familia dirán, oye, además que ¿todo esto sirve? No sirve, no, ok, te salgo de este colegio y te pongo otro. Además que permitiría, por ejemplo, que las corrientes pedagógicas de cada colegio estuviesen en función a los talentos de los jóvenes, porque hay jóvenes que estudian letras y son buenos para la matemática, hay jóvenes que estudian matemáticas, yo estudié aritmética, geometría, trigonometría, logaritmos, una cantidad de cosas que nunca me sirvieron. Entonces yo creo que los jóvenes en la educación primaria deben tener una educación básica, cultura, ¿no? Leer, escribir, para entenderse con el sumar, mundo, restar, multiplicar, para entenderse con el mundo. Pero en la secundaria ya especializado tiene que haber, el que tiene el talento para la matemática no tiene que por qué pasarse todo un día escuchando temas de letras que nunca le van a servir para nada, o viceversa.
De manera que habría pues colegios especializados en educación para por el movimiento, educación para el arte, para la ciencia, educación para la vida, para la inteligencia artificial, para el emprendimiento, para todas las... Entonces tú pondrías en ese colegio a tus hijos que tienen ese tipo de talentos. Claro, por supuesto. Pasemos a la reforma de salud. Y lo interesante de esta entrevista es que qué fácil es cuando se habla el mismo lenguaje, ¿no? Cuando el entrevistador no conoce tu lenguaje, claro, tiene que estar traduciendo lo que... O preguntando, ¿no? Claro. Entonces una entrevista de esta naturaleza se hace mucho más fluida gracias a que ambas partes entienden el lenguaje en el que estamos hablando. Reforma de la salud. Bueno, es parecida a la educación, porque igual los hospitales, policlínicos, pasan a propiedad de los operadores, que serían los médicos, las enfermeras, los técnicos, los administrativos y el director. Forman parte de la comunidad, cada uno recibe su acción, conocen bien la realidad de cómo funciona ese hospital, qué es lo que carece, qué es lo que tiene como para ofrecer. Entonces igual, como gestión privada, deciden remodelar, acelerar las atenciones médicas, quitar este médico, ponerlo en otra área, etcétera. O sea, todo eso lo van a decidir. O especializarse en determinado, ¿no? O hay hospitales que son buenos para cáncer, otros que son buenos para otras cosas, ¿no? No, y sobre todo es que esto te da una amplitud inimaginable, digamos, ¿no? Porque en el caso educativo no hemos hablado mucho al detalle, pero a veces esta reforma es tan amplia que imagínate consorciarse con colegios educativos de otros países, que los asesoren, los franquicien. Y no solamente de otros países, por ejemplo, colegios humildes del Perú también podrían asociarse con colegios exitosos como el Roosevelt, el Humboldt, qué sé yo, los diferentes colegios que existen en Lima, y los mejores alumnos evidentemente serían, digamos, empoderados o promovidos a colegios de mayor, que también les permitiría un mayor roce social, que es inevitablemente importante, ¿no? Y las acreditaciones, ¿no? Porque igual como en el caso educativo, necesita acreditación, igual que las universidades, cuando quieren decir somos los mejores, se acreditan ante una entidad que reúne las mejores universidades. Los colegios también pueden acreditarse. La gente pide ejemplos. En el caso de los colegios, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. El Colegio Villa María de La Molina recoge a los jóvenes más capaces de los colegios estatales de La Molina y se los llevan a estudiar en su colegio. Entonces, esa es la oportunidad de un joven de poder, digamos, interactuar, intercambiar experiencias con jóvenes de otros niveles socioeconómicos, ¿no? A esto de los servicios de salud también se pueden consorciar, pueden abrir oportunidades para que vengan capitales de todas partes del mundo. Más ahora que el Perú se está convirtiendo en una perita en dulce para la inversión, ¿no? Claro, tenemos frente a China, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda al frente de nosotros, en la parte oeste. Entonces, imagínate las oportunidades que se abrirían para los médicos, para todos los que trabajan en el sector salud. Además de ser médicos, además de ser propietarios, estén evolucionando de un punto de vista médico, recibir pues transferencia tecnológica, de conocimiento, prácticas, ¿no? Entonces es un mar de oportunidades esto de abrir los mercados, porque abres los mercados para educación, abres los mercados para la salud. Entonces los médicos van a estar mejor pagados de lo que están ahora. Igualmente los profesores de los colegios, los directores de los centros médicos, igual los directores de los colegios, todos saldrían ganando, porque es todo lo opuesto justamente a lo que está haciendo el Estado en estos momentos. Igualmente es el caso de las pensiones, ¿no? Ahora entrando ya a la reforma de pensiones, la última, no tendríamos que estar que nos descuente 13% mensualmente cuando podemos abrir un mercado libre de pensiones para que cada uno decida en cuál AFP, aseguradora o entidad que quieras tú, y tú decides voluntariamente que te descuenten 10, 8, 7, eso depende. El paternalismo socialista hace que ellos decidan qué es lo que debes hacer y por qué debes optar, ¿no? Y eso, digamos, yo les entiendo a ellos por qué lo hacen, ¿no? O sea, ellos dicen, no, es que la gente no ahorraría para su vejez porque viven en el corto plazo. Claro, es cierto. Con el actual estatismo, con los ingresos que tienen, nadie tiene para ahorrar a futuro. Pero nosotros estamos ofreciendo el añadido, el valor diferencial, es que los ingresos de la persona van a subir, no es que se van a quedar estancados, van a subir y el costo y los precios van a bajar, que esa es una cosa, una fórmula inédita, ¿no? Porque al bajar impuestos o al por lo menos quedarte con un impuesto, bajan los costos tremendamente, lo cual se puede trasladar a los precios y los precios pueden bajar 20, 30%, mientras los ingresos van subiendo. Por la propia competitividad de un sistema abierto, ¿no? Claro, entonces, lo que pasó en China y en Japón, en los 70, Japón, me acuerdo que nadie quería comprar un auto japonés, ¿no? Sí.
todo el mundo compraba carro americano hasta que la industria automotriz japonesa comenzó a prosperar. Se vieron en la obligación de competir, ya no los trabajadores por los mejores trabajos, sino las empresas por los mejores trabajadores. Y eso hace que en un sistema virtuoso los sueldos vayan subiendo, porque es como un futbolista, ¿no? Tú hoy día juegas en Alianza Lima, pero viene un club de Europa y dice, no, yo te voy a dar tantos millones por este chico, aparte que le voy a garantizar ciertas cosas. Entonces ahí el mercado laboral va a comenzar a competir, ya no los trabajadores por los trabajos, sino las empresas por los trabajadores más calificados, porque es la mejor manera de poder tener éxito en ese mercado que ellos se mueven, ¿no? Claro, por eso que cuando plantean que la solución es la mejor educación, tú no puedes plantearlo aisladamente, tú tienes que decir, ¿quieres la mejor educación? Claro, con el mejor mercado, para que se conecten ambos, porque ahorita dicen mejor educación, pero no encuentran un mercado laboral abierto. Entonces, ¿de qué sirve preparándote tanto para que luego al final te conviertas en una persona que no has elegido, por ejemplo, la profesión de taxi? O sea, hay gente con maestría, doctorado. ¿No de taxi? ¿Te gustaría que usáramos el ejemplo de Cuba? En Cuba están los taxistas, los empleados de limpieza de los hoteles más ilustrados del mundo, en el supuesto de que la educación en Cuba sea buena, ¿no? Pero tenemos científicos, tenemos... en Cuba es el único país del mundo donde a un científico le envía dinero un empleado que hace limpieza a su hermano, su familiar de los Estados Unidos, ¿no? Porque son los profesionales, entre comillas, calificados, peor pagados del mundo. No hay la posibilidad de que ellos de repente tienen una buena educación, no lo descarto, pero no tienen oportunidades de trabajo, ¿no? Claro, no se desarrollan. Entonces ahí es donde nosotros planteamos pues que todos los mercados tienen que estar abiertos, porque si abres solamente el mercado educativo y no abres el mercado económico, no va a haber conexión. Entonces todos los chicos estudian ¿para qué? Para irse del país. Y eso es lo que está pasando. Este sistema económico, político, que nosotros le denominamos estatismo, es exportador de los mejores talentos en el Perú, ¿no? Entonces se van a hacer su maestría y se quedan allá y le preguntan a su papá, ¿y cómo está la situación? No, sí, hijito, quédate allá nomás porque las cosas siguen igual acá, ¿no? Entonces no van a encontrar oportunidades, para lo cual se están quemando las pestañas en universidades del extranjero y no van a poder hacer su ejercicio profesional como debe ser, ¿no? Producto de esta entrevista se puede decir que la mejor oferta electoral la tienen ustedes, definitivamente, porque propone cómo resolver los problemas sociales, los problemas políticos, los problemas económicos, cómo una vez resueltos estos problemas se pueda atacar el tema de la educación, la salud pública, que es tan importante, y finalmente el destino de todos nosotros, que es la vejez y la jubilación. ¿Qué otro tema te gustaría poner en el tapete? Porque yo creo que hoy en día se ha abierto ya el camino político para ustedes, creo que, o para nosotros, porque finalmente nadie, una vez que se inocula en el ser humano el bichito de la política, difícilmente se puede renunciar. Te vuelvo a repetir, me han hecho muchas ofertas, los invitados que vienen acá, después de ver el conocimiento que uno tiene, le ofrecen, ¿no? Pero ¿tú estarías dispuesto a integrarte con algún partido que esté dispuesto a adoptar las medidas que ustedes... Sí, nosotros hemos dicho así, abiertamente, desde hace varios años. Decimos, las 5 reformas, si la van a adoptar otra agrupación política, la van a hacer suya, nosotros apoyaremos, ¿no? Porque no depende de personas propiamente dicho, digamos, ¿no? De una persona que se cree el Mesías. Si la otra persona tiene buen talento para comunicar, abrir la trocha, abrir los mercados políticos para que la gente recepcione, por supuesto apoyaremos, eso no nos cabe duda, porque lo que nosotros tenemos en mente es cómo hacer que las 5 reformas se implementen en el Perú. Quisiera ver ese cambio histórico que nosotros estamos viendo. Además hay una peculiaridad hoy en día, que la gran mayoría de promotores y presidentes de los partidos son gente que no le importa realmente llegar al Congreso, no le importa tener la oportunidad de estar en el Congreso, claro, si lo consiguen, buena hora, sino que muchos de ellos lo que quieren es mantener el subsidio que el Estado les entrega a ellos a través de su 5%. Si logran pasar la valla, tienen un subsidio, del cual viven los presidentes de los partidos, como la señora Patricia Lee y muchos más dentro del espectro político, a quien nadie conoce, pero que es la que recibe el subsidio que recibe, o el señor Aldo Borrero en Avanza País, que lo reciben todos los meses, pero nadie sabe quiénes son. Entonces muchas veces las cosas buenas suceden no por los motivos buenos, a veces por motivos malos. Así que hay que aprovechar todas las oportunidades, porque la vida es así, ¿no? ¿Cuáles serían tus últimas palabras, José Luis, para poder darle una invocación a los partidos políticos, a los casi 40 partidos que va a haber en el partido aparentemente este 2026, y que deben escuchar, creo, las cosas correctas que se están dando en el mercado político, como es el caso de las 5 reformas, ¿no? Sí, bueno, decirle a todos
los partidos, que bienvenida a la competencia, primeramente, ¿no? Es muy importante que haya un debate de ideas de fondo y no politiquería barata, que se discutan los temas que ni siquiera el gobierno, teniendo todo el poder para poner agenda. Hablemos del tema de la seguridad, cómo se va a resolver, cómo disminuir ese índice de criminalidad que existe. ¿Por qué no poner sobre la mesa si hay necesidad de seguir pagando los 36 impuestos en el Perú? ¿Por qué no discutir eso que nosotros estamos proponiendo? Un solo impuesto. ¿Por qué 35? ¿Por qué no hablar del tema educativo? ¿Por qué no hablar de las reformas educativas? Hablando de la libre competencia, de la privatización, en el buen sentido de la palabra, de no entregar a empresas mercantilistamente, claro, sino que los propios operadores, los maestros, los directores de los centros médicos y también educativos sean propietarios de lo que están gestionando y no tengan que depender de un Ministerio de Educación que le quitan las alas, le cortan las alas porque tiene una iniciativa y no lo puede hacer porque un burócrata no se lo permite. O porque hay una agenda de por medio. Claro, las corruptas UGEL, que siempre existe corrupción adentro, no permite pues hacer innovaciones en el ámbito educativo. Entonces salimos perjudicados todos, ¿no? Todos los peruanos, porque tenemos malos profesionales, malos chicos con malos valores. Entonces ahí hay una discusión muy amplia, ¿no? Me gustaría eso, que los demás partidos se enfoquen en los verdaderos temas que a la gente le interesa, que es el 44% de la gente está pidiendo que el tema de seguridad, ¿no? Y un 43% está pidiendo que mi dinero no me alcanza. Bueno, ¿qué le vamos a decir nosotros los políticos frente a esas necesidades? Vamos a hablar de los temas que ocurre con el fiscal, el fiscal loco, el fiscal Domingo Pérez, o el otro o señor, los Rolex, o el señor Gorriti, que vamos a estar hablando de ellos, que Patricia Benavides, o la estirada que se ha metido la presidenta, o el de los cosas Rolex, realmente pues, que no interesan, intrascendentes, ¿no? Que no van a ayudar a nadie lo va a sacar de la pobreza discutiendo esos temas. Pero claro, hay intereses que obviamente quieren que se centre y todo el poder se va a concentrar en esas personas que dirigen esos temas. Y tenemos que desviar esa atención y irnos a lo que sí realmente interesa, que es lo que vienes tú haciendo aquí en este programa que tú diriges. No, yo quiero felicitarte porque de verdad que me da mucho gusto ver que cada vez estás más en algunos programas que te invitan, y ya no programas solamente de la periferia de Lima, sino programas estelares, con lo cual creo que el esfuerzo y la perseverancia y la determinación que se ha tenido en todos estos años, esperemos poder ver digamos sus resultados antes que nos toque partir. José Luis Tapia, yo te agradezco muchísimo por tu presencia acá, que te deseo el mejor de los éxitos. Sabes que cuentas con este programa, hemos bebido de las mismas fuentes, conocemos perfectamente bien de lo que estamos hablando, y le ofrecemos, yo me tomo la libertad de ofrecer en nombre de José Luis el aporte del Movimiento 5 Reformas, que creo que es el que tiene la mejor plataforma política en la actualidad. Probablemente no tengamos la mejor estructura política de la actualidad, pero sí tenemos la mejor plataforma política de la actualidad. Si le damos